El informe Radom. Autor: Rolando Leal Martínez. Preludio. Hace varios años, en 1993, vino a mi mente la idea de: el informe Radom no tenía conocimiento de qué podría ser. La única referencia era el nombre Radom, que era uno de los supuestos extraterrestres del sistema de mundos de Argón, que se habían comunicado conmigo mentalmente. Es posible que mi escepticismo natural haya bloqueado la posibilidad de recibir esa información. O quizá, no era el tiempo de poder recibir las ideas relacionadas con este tema. No lo sé con seguridad. La primera vez que capté algo sobre extraterrestres fue en septiembre de 1993. En meditación comencé a captar un mensaje en mi mente, entre otras cosas. Esto es lo que recuerdo. Mensaje de hermanos del espacio exterior. Extraterrestres. Esto aparece en mi libro Camino a la montaña. Primer contacto extraterrestre. Y en octubre de ese año, algo relacionado con el sistema de mundos de Argón. Comentario. La palabra Argón es nueva para mí. No sé su significado o si se refiere a algo especial. Busqué en la enciclopedia y solo encontré que hay un gas así llamado. Viene del griego y significa inactivo. Símbolo Ar. En la mitología griega aparecen los argonautas que viajan en el navío Argos. En la mañana hice una meditación y percibí una proyección de un ser de pie junto a mí. Le extendí mi mano izquierda como si me tomara con su mano derecha. Capté un nombre, Radom. Algo del informe Radom. No conozco ese nombre, me llama la atención que empieza con Ra, como otros nombres que había captado antes como Ramkar y Ram. Posteriormente, indagando en internet, me encontré con una referencia a la palabra Argón. Era un escrito de un blog, donde el autor mencionaba lo relacionado con un planeta muy avanzado. Le escribí y compartimos algunos correos que transcribo a continuación. Por petición de él no publico su nombre. Utilizo un seudónimo para describirlo. Este nombre se lo dieron los personajes que se comunicaron con un familiar de él. 2 de agosto del 2018. Saludos Justin, me encontré tu escrito sobre el planeta Argón. ¿Podrías compartirme algo más acerca del grupo que mencionas que recibe mensajes por medio de la psicoescritura? Y que han mencionado a este planeta. Me interesa mucho saber de estas personas y esos conocimientos. Espero tu respuesta. Gracias. 6 de septiembre del 2018. Saludos Justin. Gracias por contestar mi correo. Por eso me comuniqué contigo. Yo también recibí algo relacionado con un planeta Argón. Por eso me llamó la atención lo que mencionas en tu página. Esa información sobre Argón, ¿quién la recibió? Y si hay algo más sobre ese tema. Ojalá me puedas comunicar con la persona que recibió sobre Argón. Gracias por tu buena voluntad. Hasta pronto. 11 de septiembre del 2018. Estimado Rolando. Argón es una promesa de una civilización más adelantada de llevarnos a los terrestres cuando el fin llegue a nuestro querido planeta. De acuerdo con la información, la cual no es científica, Argón se encuentra a 10 millones de años luz de distancia y está ubicada por la Osa Mayor. 15 de septiembre del 2018. Saludos Justin, te vuelvo a escribir para compartir contigo lo siguiente. Soy arquitecto y LIC. En psicología, tengo 2 maestrías y un doctorado. Soy profesor en 2 universidades y tengo un consultorio de psicoterapia integral. He estudiado toda mi vida lo relacionado con el ser humano. He escrito 14 libros que tengo publicados en versión digital. En 1993 comencé a tener una serie de experiencias relacionadas con posibles contactos extraterrestres, a nivel psíquico. No evidencias materiales, solo vivencias de tipo mental o intuitivo. Luego eso se transformó y comencé a escribir una serie de mensajes sobre un posible contacto telepático o mental con seres de otros planetas. Como antecedente de ello, desde 1971 a los 18 años, se inició mi despertamiento espiritual al recibir mensajes dictados de mi yo superior y de maestros espirituales, que culminó primero en un contacto consciente con ellos y con mi propio ser. De estas vivencias fui escribiendo varios libros que tengo publicados en versión digital, y algunos de ellos sirvieron en un tiempo como material de estudio en una fraternidad esotérica de Monterrey, Nuevo León, México. Después de esos escritos de tipo extraterrestre, había buscado a alguien que tuviera algo relacionado con Argón, planeta del que supuestamente provenían los seres que me estaban contactando ahora, y no había encontrado a nadie, hasta este momento. Y hoy nuevamente en 2018, volví a buscar en internet,
sobre Argón. ¿Y cuál no sería mi sorpresa al encontrar tu blog, donde compartes ese escrito? Lo curioso son las coincidencias, tanto el que recibió esas ideas, como en mi caso que sentí que las recibí por inspiración. Captamos lo mismo que existe en algún lugar del cosmos, una humanidad más avanzada que la terrestre, que habita un planeta de nombre Argón, que esa humanidad ya pasó de la etapa de la planetización a la interplanetización, y vive en varios mundos habitados. Eso me llama la atención, y siguiendo con tu manera de pensar las cosas, que a su vez coincide conmigo también diría, dos personas de diferentes países, México y Ecuador, reciben o se les ocurre la idea de que hay un planeta en el cosmos de nombre Argón, y que su humanidad es más avanzada que la terrestre, y todo lo demás. 1. Existen ideas que pueden ser captadas por diferentes personas. Coincidencias solamente. Y lo interesante de ello es la capacidad de la mente humana para sintonizarse con ideas de un inconsciente colectivo quizá. 2. La mente humana tiene la capacidad de crear historias fantásticas, de tal manera que incluso se las puede creer y aceptar como verídicas, aunque no tengan ninguna comprobación científica. Y además, personas diferentes pueden crear historias semejantes. 3. Realmente existe otra realidad paralela a la física, donde la mente humana se puede sintonizar involuntariamente y captar ideas o historias que pueden ser reales o imaginarias en esta o en otra realidad. 4. Existe la posibilidad de que realmente pueda existir ese otro planeta en alguna parte del cosmos, y que sus habitantes más avanzados se puedan comunicar con nosotros, para algún propósito superior. De cualquier manera, me da mucho gusto saber de ti, y de lo que has escrito en tu blog. Te felicito por ese compartir con otros tus ideas o mensajes, como quiera que los consideres. Gracias. Postdata. Si te interesa te puedo compartir los mensajes de Argón por si los quieres analizar. 18 de septiembre de 2018. Estimado Rolando. Sí me gustaría que me compartas los mensajes de Argón para analizarlos. Te comento, la persona que recibe es un familiar que prefiere el anonimato. Le dieron un nombre sus guías de Urania. Pero te puedo contar cómo fue el proceso por el transcurso de muchos años para poder comunicarse. 1. Fue mucha oración. 2. Practicar la escritura. 3. Poco a poco se escuchaban voces que pedían que se pusiera un vaso de agua. 4. Mensajes en la mente, pero lento, muy lento. Y se repetían como unas 2 o 3 veces las mismas palabras. 5. Mensajes en la mente de forma fluida. De mi parte he tomado algunos segmentos de lo que me ha contado mi familiar, y lo he publicado. Al principio pensaba que era solo producto de la imaginación de mi familiar. Después incluso estaba preocupado, pero después mi familiar conversó con otra persona que tenía experiencias parecidas. Después comprendí que es una cualidad que se fue desarrollando. Incluso algunas predicciones que hizo mi familiar se cumplieron, entonces me di cuenta de que sí es verdad. Pero más allá de eso, de mi parte ya no me preocupa. Lo que llegué a entender que la verdad es como uno actúa y lo importante es actuar de buena fe. Incluso en mi núcleo familiar lo mantenemos en secreto, por motivos que las personas no están preparadas para comprender que una persona puede escuchar voces o recibir mensajes, sin que sea necesariamente un trastorno psicológico. De mi parte solo soy un vocero. Te felicito por tus publicaciones, y gracias por compartir tus experiencias. Saludos, Justin. 18 de septiembre de 2018. Gracias por compartirme un poco más de esa experiencia. Lo que más me llamó la atención es la similitud de la idea de Argón y su humanidad. Te pediría, si no es mucha molestia, le informes a tu familiar de mi experiencia semejante. Y el otro punto, me gustaría saber en qué fechas recibió esos mensajes. En otro correo te mandaré lo que yo recibí de este tema. Me gusta investigar y cuestionar incluso lo que yo recibo. Tengo la mente abierta, y he conocido muchas personas sensitivas. Para mí este fenómeno es real en cuanto a la posibilidad de que podamos recibir vía la intuición o captación mensajes, imágenes y conocimientos de otros niveles de conciencia. Como te platiqué en otro correo, incluso libros completos escritos de esta manera. Otra cosa, ¿tu familiar cuántos años tiene? ¿Utiliza mail? Hasta pronto. 18 de septiembre 2018. Estimado Rolando. Lo que publiqué en el blog sobre Argón fue en el año 2009. Mi familiar actualmente tiene aproximadamente 74 años. Si me he comunicado con mi familiar y le he comentado de tu experiencia, también se emocionó que otra persona hable sobre Argón.
Igualmente mi familiar en esa época que recibió los mensajes, buscó información sobre Argón, pero no existía información al respecto. Dentro de los primeros mensajes recibidos fueron estos: 10.000 millones de años luz. Tal vez esta es la distancia en donde se encuentran. A nivel científico, de acuerdo con los últimos acontecimientos. De mi parte estaba buscando planetas recién descubiertos por la Osa Mayor, y hay uno que descubrieron recién que es similar a Júpiter. Le comuniqué a mi familiar que ese planeta podría ser Argón, lo que me supo manifestar que Argón es un lugar espiritual que existe en la Osa Mayor por la esquina de la constelación. La Osa Mayor es como un sartén invertido, más o menos es por la esquina. También el 26 de agosto de 2017 se recibieron ondas de radio, que se presupone puede ser de vida inteligente. Saludos, Justin. 21 de septiembre de 2018. Estimado Rolando, muchas gracias por el libro Camino a la Montaña. Lo estamos leyendo. Con respecto a qué fecha recibió mi familiar el mensaje de Argón, me expresó que fue un 18 de septiembre del año 1998. No recuerda bien si fue en el 1998 o 1999. Lo va a verificar en unas anotaciones que tiene. Con respecto a Argón, me comunica lo siguiente. La humanidad en sus orígenes fue expulsada al planeta Tierra. La semilla de Argón es la que transforma a los hombres y germina cuando la persona alcanza la iluminación. Cuando existe ausencia de bondad, es implantada la semilla de Argón. De allí depende de la persona hacerla germinar. Argón se encuentra ubicada en la Osa Mayor. 21 de septiembre de 2018. Muchas gracias, Justin, por compartir esto conmigo. Respeto sobremanera lo del anonimato de tu pariente. Esto queda entre nosotros solamente. Yo recibí más directamente de extraterrestres en septiembre de 1993, y en octubre de ese año me revelaron el nombre de Argón, y me dijeron que se estaban comunicando con varias personas en el mundo. Es demasiada coincidencia para ser solo eso. Debe de haber algo más con estos conocimientos. Saludos para ti y tu pariente. Del año 1993, que fue cuando capté en meditación algo relacionado con el informe Radom, hasta el 2016, 23 años después, fue cuando me puse a escribir sintonizando mi mente externa con la interna, y de ello resultó el siguiente escrito. Les pido a quienes lo lean, mantengan su mente abierta para revisar la información aquí vertida. Y si algo les puede resonar en su interior, entonces tomen de ello lo que les pueda servir. Lo demás, pueden hacerlo a un lado, para futuras revisiones o bien para descartarlo por no coincidir con la verdad. Lo más importante es la verdad, el bien y la justicia. Paz a todos los seres. El informe Radom. El informe Radom es una serie de documentos relacionados con el proceso del despertar de la humanidad terrestre en estos tiempos. Lo que voy a ir escribiendo son solo fragmentos traducidos de ese informe especial. Las ideas que subyacen en estas líneas es lo que un buscador sincero debería encontrar, y no quedarse con el contenido superficial. Estas ideas no pertenecen a ningún idioma conocido en la Tierra, porque su creador no forma parte de esta humanidad. Sin embargo, su capacidad de adaptación a través de los tiempos le ha permitido penetrar en lo profundo de la mente humana y comprender aquello que le da vida y sustento a lo que vemos en la manifestación material. Estos escritos serán revisados por diferentes lectores e investigadores. Por una parte, están aquellos que desconocen de temas científicos, filosóficos o espirituales. Para ellos será como un relato de ciencia ficción o una novela con mucha imaginación. Esperamos que puedan darse la oportunidad de terminar de leer los documentos y puedan extraer lo mejor de ellos, como anécdotas, hipótesis o posibilidades de que algo de lo que aquí se menciona sea verdad. Tenemos aquellos otros que, conociendo de ciertos principios de tipo espiritual o académico, o de alguna especialidad científica, les ayude a profundizar las ideas que ya han estado estudiando en otras fuentes. Les sugerimos a estos lectores mente abierta para revisar los escritos, y sentirse con total libertad de cuestionar lo que aquí se mencione. Utilizar el pensamiento crítico para confrontar cada idea estudiada, sin aferrarse a nada en particular. Utilizar la duda metódica para llegar a sus propias conclusiones. Y por último tenemos aquellos que, habiendo vivido experiencias similares, podrán sintonizarse más rápidamente con lo aquí expuesto, y al mismo tiempo que leen estas líneas, su propio ser interno les irá revelando y aclarando los puntos que puedan parecer confusos o indefinidos. Ellos podrán leer entre líneas
y recibir por propia inspiración la comprensión sobre cada uno de los temas explicados en este documento. Radom y Argón. Radom es el nombre de un viajero interdimensional, que proviene de un conjunto de mundos conocido como Argón. Estos nombres han sido traducidos a nuestro idioma terrestre. Es la manera en que se han podido recibir por una mente humana. Son ideas o sonidos que no tienen una traducción especial. Es lo más cercano a su expresión de conciencia estelar. Soy un viajero de un sistema de mundos, que ya están en un nivel evolutivo muy superior al nivel de este planeta, conocido por ustedes como Tierra o Gea. He venido junto con otros miembros de un grupo de exploradores siderales, para aprender de la historia interplanetaria. Este informe es el que he presentado al Consejo de Argón, y por afinidad espiritual se lo estoy transmitiendo a este canal consciente RLM. Hace tiempo nos conectamos con él, y pudimos establecer una comunicación interdimensional. Nada de lo que aquí se exprese quiero que se tome como una verdad revelada, sino como una aproximación al conocimiento interespacial. Somos seres encarnados como ustedes. No somos espíritus desencarnados. Pero nuestro cuerpo material está en otro planeta de otro sistema solar. Nuestro sistema de mundos forma parte de esta galaxia, a la cual pertenece su sistema solar también. Nosotros ya pasamos de la planetización a la interplanetización, es decir, nuestra humanidad vive en varios planetas, dominamos los viajes espaciales a nivel físico y a nivel psíquico. Para los viajes físicos utilizamos naves materiales de diferentes compuestos. Para los viajes a nivel psíquico o interdimensional, no requerimos de naves materiales. Nuestro hermano RLM nos ha contactado varias veces, pero en su memoria él no lo ha podido registrar completamente. Este es uno de los fenómenos de la conciencia. Puedes vivir una experiencia y no registrarla en la memoria objetiva, manifiesta o externa. Es parecido a cuando alguien en su mundo sufre de alguna enfermedad de pérdida de memoria, vive o dice algo, y al poco tiempo, no se acuerda de lo que dijo o hizo. Ustedes lo ven como una enfermedad o como un trastorno de la memoria, y así es en efecto. Pero el mismo fenómeno ocurre de manera normal en cualquier persona en cuanto a la memoria subjetiva o interna. Luego explicaré más al respecto, en el transcurso de este informe. Estoy tratando de verter en la mente de RLM las ideas adecuadas, pero como en cualquier proceso de captación, se produce un fenómeno inevitable. Las ideas al llegar a la mente del receptor se traducen de manera natural en el cerebro. Hay una zona especializada donde se da este proceso no consciente, ni voluntario. Es el mismo proceso que ocurre en todos los seres pensantes. Reciben las ideas de otro nivel de conciencia. Puede ser su propia alma, o yo superior. Puede ser su parte subjetiva o interna. O bien de la mente universal, que es como un gran Internet, para que me entiendan mejor. Una gran mente colectiva universal o interplanetaria. O bien de otro ser o seres que quieren comunicarse con una personalidad humana. Estos seres pueden estar desencarnados, libres de un cuerpo físico, viviendo en otra dimensión, o bien encarnados en este planeta o en otro sitio. El proceso es semejante. 1. Las ideas se están captando de alguna de las fuentes mencionadas. 2. Traducción inmediata, no consciente, ni voluntaria, en el cerebro receptor. 3. Interpretación consciente o semiconsciente por parte del receptor. 4. Comunicación a otras personas, escrita o verbal. En cada uno de estos pasos, hay filtros que van acomodando las ideas o adaptándolas a la cultura, ideología y temperamento o madurez del receptor. Es decir, dependiendo del que recibe, las ideas originales que se van filtrando, al manifestarse en la parte consciente, son ahora un reflejo solamente de la idea original. Hace algún tiempo, RLM recibió la inspiración de este proceso, por medio de una metáfora. Una gota de agua limpia y pura que cae de una nube, en el camino descendente se va cubriendo de polvo del ambiente. Luego al caer en la superficie de la tierra, o de un lago, se cubre de más impurezas, de tal manera que la gota al manifestarse en el suelo, es muy diferente a la gota original. En ese entonces, él lo comprendió como el proceso de la verdad. Primero, la verdad absoluta, la gota de agua pura, o idea prístina. Segundo, la verdad condicionada, la gota en su descenso, con algunas impurezas del ambiente. Tercero, la verdad relativa, la gota en el suelo,
cuando ya está la idea manifestada en lo exterior. Con esta comprensión es posible entender por qué la diferencia de los mensajes que se reciben por inspiración o que se obtienen por reflexión. Además de estas dos maneras de acercarnos al conocimiento, tenemos la experiencia y el estudio o investigación. Estas son 4 formas de llegar al conocimiento. 1. Experiencias, vivencias, acciones, desarrollo de habilidades. Corresponde a lo práctico en la vida personal o social. 2. Estudio o investigaciones teóricas, ya sea de tipo bibliográfico, entrevistas, clases, cursos, talleres, medios audiovisuales, donde alguien nos puede proporcionar la información. 3. Reflexión, pensamiento, análisis o síntesis de algo que estudiamos o experimentamos, tratando de entender lo que hemos vivido o investigado. 4. Intuición o captación de ideas de fuentes ajenas a lo conocido objetivamente, inspiraciones, captaciones, percepciones extrasensoriales, son el tipo de conocimiento que menos se valora en la actualidad en la humanidad terrestre. Hace 78.000 años. Saludos. Hace algunos años me conociste en una experiencia fuera del cuerpo físico. Para ti en un sueño. Platicamos y recordamos. Pero no se registró bien en tu memoria consciente. Hace 78.000 años terrestres supimos que existía tu mundo y tu sistema solar. Desde entonces buscamos maneras de viajar para verificar lo que algunos sensitivos habían percibido en sus meditaciones o en sus viajes interestelares. En esos tiempos, todavía no teníamos el desarrollo tecnológico que hemos adquirido al paso del tiempo, desde luego que lo que te menciono fue muchos milenios antes de esta vida actual mía. Pero ya había visionarios que por revelaciones incompletas e imperfectas aún, recibían que había planetas semejantes al nuestro que albergaban vida. Nos llevó muchos años y generaciones ir elaborando un mapa interestelar que nos permitiera, cuando ya las condiciones estuvieran adecuadas, poder salir físicamente de nuestro mundo original. En los archivos que poseemos, tu sistema solar aparecía como una estrella lejana, que podía ser en un futuro no muy distante parte de las navegaciones estelares que recién comenzábamos a realizar, primero como débiles balbuceos, y posteriormente como murmullos cósmicos, hasta que pudimos con éxito y sin peligro para nuestros argonautas alcanzar otros mundos, que se fueron preparando para ser parte de nuestra civilización interplanetaria. En anteriores comunicaciones te habíamos mencionado que nuestra humanidad ya ha pasado de la planetización a la vida interplanetaria, es decir, nuestra cultura se manifiesta en varios planetas vecinos. Entiendo que para tu mente humana es difícil procesar esta información que se traduce en tu materia mental, tal y como las ideas que llegan a tu conciencia se traducen y se plasman en tu cerebro, ya que no hay mucha diferencia entre lo que tú puedes pensar, lo que recibes de otras fuentes alineadas a tus conocimientos objetivos, y las vivencias que has tenido de contacto y canalización de fuentes superiores a tu conocimiento humano racional. Otro problema que observo y que no ha permitido la comunicación fluida, como en otras ocasiones, es que tu mente quiere comprobaciones materiales, ya que supone que, como te hemos dicho, que tenemos cuerpo material y podemos viajar en naves físicas. Lo lógico es que nos pudiéramos encontrar materialmente, tal y como afirman muchos contactados, que según ellos han podido ver a seres de fuera de tu planeta, en forma material. Todo eso es posible si las condiciones son propicias para dichos encuentros, y sobre todo si los visitantes lo que quieren es dejar un testimonio material o concreto. En mi caso, por ahora no estamos en esas condiciones. Así que tendrás que confiar en tu intuición y sentido común para seguir o no recibiendo estas informaciones. Si al terminar estos mensajes te parecen fuera de la realidad, tienes toda la libertad de no tomarlos en cuenta, ni compartirlos con tus semejantes, si por el contrario, algo de lo que recibas te parece interesante, ya sea para estudiar el funcionamiento de la mente humana, o para extraer de estas ideas aquellos principios que consideres te sean útiles a ti y a otras personas, en el presente o en el futuro, entonces podrás tomar en serio estas comunicaciones. No esperes nada, para que pueda fluir la información y el conocimiento de nuestra fuente a tu conciencia humana. La vida es más increíble de lo que tú has descubierto en todos los años que tienes en esta encarnación, y lo que te has dado cuenta, al igual que las más eminentes mentalidades humanas han podido descubrir, es que queda mucho más por revelar y descubrir. Recuerda, somos parte de un proceso de ayuda a la humanidad terrestre en estos tiempos.
Algo de esto ya lo has recibido por medio de otras fuentes, en el pasado inmediato de tu conciencia humana. También has podido vislumbrar que el universo o el cosmos es más inmenso y maravilloso de cuanto creen los más grandes científicos y filósofos humanos terrestres. ¿Cuántos años te tardaste en comprender que las visitas de los llamados extraterrestres no son del siglo XX, no comenzaron a mediados del siglo XX de ustedes, sino que hay civilizaciones en esta misma galaxia llamada por ustedes Vía Láctea, con una antigüedad que pasma el entendimiento humano más preclaro? Los antiguos constructores, como algunos les llaman, se remontan a milenios y milenios de antigüedad, en el espacio-tiempo concebido para las humanidades avanzadas de este sistema de mundos y humanidades. Y esta galaxia no es el principio de lo que existe. Hay muchísimas otras galaxias con una historia increíble, que todavía nosotros desconocemos. Desde que surgió la vida en el planeta Tierra, hubo incursiones de otros mundos y sistemas que eran exploradores siderales, de varias dimensiones o densidades, como algunos les llaman también en estos conocimientos nuevos, que todavía no se han aceptado oficialmente. Por eso en los estudios y descubrimientos de la arqueología, se pueden verificar las visitas que otras civilizaciones siderales hacían como parte del proceso de desarrollo de los mundos y las humanidades. También en los mitos, tradiciones y religiones antiguas, hay mucha información que algún día se reconocerá plenamente. Mi mente no está interactuando directamente con tu mente humana u objetiva, sino que, por medio de tu mente interna o psíquica, y la capacidad que has desarrollado de dejar fluir las ideas, te conectas con archivos grabados, que se manifiestan en tu conciencia como si alguien te estuviera dictando las palabras. Pero no es así. La apariencia de las cosas encubre la realidad. Por ejemplo, ahorita ni siquiera sabías que ibas a escribir. Todo se fue dando de una manera natural, de tal manera que sentiste hacer un trabajo que tenías pendiente en la computadora. Y ya para cerrar, sentiste que debías pasar en limpio lo que ayer escribiste, que fue muy corto, y eso que ayer hubo una gran energía que experimentaste como cuando recibes ideas de otras fuentes diferentes a tu objetividad o razonamiento cotidiano. Y casi sin pensarlo comenzaste a escribir directamente en tu laptop. Por eso en las filosofías profundas se dice que todo es paradójico. Cuando quieres ser, no eres, y cuando no quieres ser, entonces sí eres. La comunicación que estamos estableciendo contigo es semejante a cuando te conectas con tu yo superior. O con los guías de la humanidad terrestre, los hermanos mayores. Ya te hemos dicho que nuestro sistema de mundos alberga en nuestra humanidad muchísimos seres avanzados espiritualmente del nivel de los grandes maestros de este mundo y del sistema solar. Trabajamos en armonía con el plan divino, como se le menciona en algunas escuelas metafísicas y esotéricas de tu planeta. Sientes tu mente y cabeza muy ligera, y las ideas fluyendo en armonía. Por eso estoy trabajando contigo de esta manera. No tan directamente, pero estamos al pendiente de tu progreso y desarrollo. El sueño que tuviste hace algunos días, donde estaban un grupo de simios, del tipo de los chimpancés, en una zona libre, con vegetación, en su hábitat, y luego viste como varios cilindros negros de 1 metro de altura, y 12 centímetros de ancho aproximadamente, puestos alrededor de ese grupo de simios, y captaste que eran para modificar el ADN de esa especie. Es parte de las reminiscencias de tu mente interna, de épocas pretéritas, donde por medio de esa elevada tecnología, sin tocar físicamente a los animales, se les modificaba genéticamente, siguiendo un plan previsto con anterioridad. Esto está relacionado con la idea de la formación del enlace entre el nivel animal y el nivel humano, por medio de esos prototipos humanoides, que llegarían a ser el inicio de la conciencia humana manifestada en un cuerpo material en este planeta Tierra. Todo ello es parte del despertar de la conciencia humana. Cuando una persona de un grupo descubre algo o consigue algo, automáticamente se transmite a toda la especie con la cual ese individuo está conectado o relacionado. Así ha sido siempre y así será. A algunas personas les toca salir al exterior y compartir sus experiencias o revelaciones. A otros les corresponde dar en el silencio. Es la manera como están aportando su granito de arena al proceso mundial. Hay que entender que, al formar parte de una humanidad, y de grupos en particular, es como todos nos ayudamos solidariamente. Ya abrimos el canal, por ahora descansa tu cuerpo material y continuaremos. Gracias. Visitantes interestelares. En la medida del despertar humano,
Es como los guías espirituales y los visitantes interestelares, podemos interactuar con las mentes humanas receptivas a estas nuevas informaciones. Te recordaba hace unos momentos cuando en la humanidad terrestre todavía no se habían iniciado los viajes espaciales, ni la creación de satélites artificiales. Los sensitivos que comenzaban a captar la posibilidad de vida consciente en otros planetas, lo entendían solamente en el aspecto espiritual. Así comenzó todo, vislumbrando la idea de la comunicación mental o espiritual, con humanidades más avanzadas a la terrestre. Incluso algunos tenían sueños, donde se comunicaban con habitantes de otros mundos. Al principio, solo se pensaba en la vida consciente dentro de este sistema solar. Lo puedes constatar con libros e historias tomadas del campo espiritual, por medio de médiums o sensitivos que concebían estos conocimientos. La vida consciente en otros mundos. Cuando los humanos comenzaron a incursionar en el espacio, automáticamente las mentes humanas empezaron a concebir la idea de que en el futuro se podría viajar a otros planetas y por lo tanto de que otras humanidades pudieran venir a visitarlos. Todo ello comenzó a transmitirse a los humanos por medio de escritores de la llamada ciencia ficción, novelistas, y por medio de sensitivos que afirmaban recordar sueños o revelaciones relacionadas con este tema, o bien estar en contacto telepático con entidades de otros mundos. Al avanzar un poco más en la aventura espacial, investigadores del pasado de la Tierra comenzaron a descubrir vestigios de posibles incursiones extraterrestres. Siempre habían estado ahí, pero nadie las había podido percibir y entender de esta manera. Comenzaron a cuestionar si las antiguas civilizaciones ciclópeas habían recibido ayuda del espacio exterior físicamente. Aquí se dio un paso fundamental para entender mejor este proceso gradual del descubrimiento de la vida consciente en el cosmos. Las leyendas de los dioses que descendían del cielo, o de los hijos de Dios que interactuaban con los humanos, pasaron de ser consideradas solo mitos e historias religiosas espirituales, a un discurso encaminado a entender con mayor claridad la verdad histórica. Esto sucedió simultáneamente con los avistamientos del fenómeno ovni en el siglo XX, cuando de objetos voladores no identificado pasaron a convertirse en naves no terrestres visibles a las fotografías y posteriormente a los videos que cualquiera puede verificar. Además de esto, los relatos en diferentes partes del mundo de personas que afirmaban haber tenido algún encuentro cercano con las naves e incluso con los visitantes. En este momento histórico, aparecen los gobiernos de la Tierra, tratando de encubrir las evidencias, los poderes de este mundo. Por diferentes motivos, no quieren reconocer esta verdad. Aparece la desinformación oficial, además de las distorsiones de los mismos protagonistas de las historias, tal y como sucedió en el siglo XIX, cuando se lanzó al mundo la idea de la existencia de seres despiertos entre la humanidad terrestre, llamados maestros, iniciados o guías espirituales, junto a las historias genuinas, la desinformación oficial y la negación por parte de las religiones establecidas, que veían un peligro donde no existía, esos conocimientos que de alguna manera todas las religiones poseían, pero por diferentes motivos las habían ocultado en sus simbolismos o en sus escrituras consideradas sagradas y reveladas. Poco a poco se fue revelando y filtrando el conocimiento, quedando manifiesto para quienes tienen ojos para ver y oídos para escuchar. Algo parecido sucedió en el siglo XX, que está desarrollándose en el siglo XXI. Antes de terminar el siglo XXI, vendrá un avance más de la sabiduría expresada para la humanidad de esa hora. No se pueden adelantar las cosas. Todo llega a su debido tiempo. Algo importante es eliminar los miedos, porque limitan el desarrollo y la vida consciente. Miedo a lo desconocido, miedo al conocimiento, miedo a la verdad, miedo a la vida. La precaución es el uso adecuado y consciente de esta fuerza emocional. Hay que ser precavidos para evitar errores innecesarios, pero con la confianza de que formamos parte de un todo mayor, lleno de luz, amor y poder divinos o cósmicos. Esa idea nos abre la mente para vivir con mayor plenitud y estar preparados para cualquier cosa que nos corresponda vivir y experimentar en la existencia. Mente abierta, dispuestos a aprender las nuevas revelaciones de esta era, que recién comienza en este planeta. Por ahora no puedo proporcionarte alguna otra evidencia de la veracidad de estos conocimientos, salvo el que ahora estés escribiendo con fluidez, sin pensar en ello, como un dictado semiconsciente por parte tuya. Hace 3 años terrestres concebiste la idea de recibir esta información.
y por más que lo intentaste no pudiste captar nada. Esto es para comprobar que no es tuyo solamente, sino que son ideas que vienen de una mente diferente a la tuya. Pero como he tratado de explicarte, se fusiona con el contenido mental de tu propio ser. No solamente de tu parte humana objetiva, sino de tu parte interna o psíquica, como has recibido en escritos anteriores, y te consta que tú humanamente no lo creaste, sino que lo captaste o recibiste por plasmación en tu conciencia. Recuerda que cada quien recibe lo que le corresponde, ni más ni menos, nadie es superior a nadie, cada ser forma parte de un concierto de luz para el mundo y la humanidad. Cuando hace algunos años tuviste la oportunidad de despertar tu conciencia superior en ti, y que se plasmó en tu mente como el samadhi de los antiguos yogis, comprendiste por vivencia consciente que todos los seres siempre están conectados a la fuente eterna, a esa presencia que los anima desde dimensiones superiores, y que se le conoce entre otros nombres en la tierra, como el Atman, o la presencia divina en el corazón del alma o del ser. Y que no había ninguna diferencia entre quienes están inconscientes de ello y quienes están semiconscientes, conscientes y supraconscientes. La única diferencia es su estado de despertar en relación con esa gran verdad, incluyendo en esta revelación a los animales, vegetales, minerales y elementos del planeta Tierra, y por ende del cosmos. Y comprendiste cómo es que todo es uno, y sin embargo, en la manifestación transitoria material, hay diferencias de estado de expresión, como en el ejemplo del hielo, el agua o el vapor, son lo mismo, pero en diferentes expresiones o manifestaciones temporales. Así las aparentes diferencias entre los minerales, vegetales, animales, humanos y suprahumanos son lo mismo. La expresión en tiempo-espacio de la única realidad subyacente en todo. Eso que en las tradiciones místicas se le llama la esencia divina. El nuevo conocimiento de la vida extraterrestre y de las comunicaciones interestelares no viene a eliminar lo que ya se manifestó en la humanidad, sino solamente viene a complementar lo dado anteriormente. El avance de las humanidades ya está diseñado desde siempre, de niveles superiores de la conciencia cósmica o divina. Por ello es que tienes, al igual que muchos como tú, esa curiosidad sincera de saber la verdad sobre este nuevo conocimiento. Ahora lo nuevo es la rapidez de la divulgación masiva de las ideas por medio del Internet. Antes las revelaciones se daban a grupos selectos o a individuos preparados para ello en solitario, para que luego al paso del tiempo y muy poco a poco se fuera filtrando esos nuevos conocimientos a quienes estuvieran listos para recibirlos. Ahora es casi inmediato. Por más que han tratado de ocultar o tergiversar la información, no han podido hacerlo. Felicitamos a todos aquellos que con valor y entrega han perseverado a pesar de las críticas y negaciones oficiales, para difundir lo que han vivido o comprendido sobre este fenómeno del conocimiento humano. Sin embargo, tengo que decirlo. No todo lo que se platica o se cree es genuino, aún teniendo buena voluntad. Hay errores de comprensión. Esto es normal, y lo entendemos, los que vigilamos el desarrollo de este despertamiento colectivo de la humanidad terrestre. Son muchos aspectos que comprenden estos temas relacionados con la vida consciente en otros mundos del espacio sideral, y la interconexión entre las humanidades, ya sea por medios materiales como mentales y espirituales. Hay que utilizar lo que ahora se llama el pensamiento crítico y el razonamiento científico y filosófico, para depurar las historias, para extraer la verdad entre tanta información que está apareciendo en los medios de difusión masiva. Hay que buscar el punto medio entre la credulidad y el escepticismo extremos, comprobar hasta dónde sea posible la veracidad o no de lo que se dice, tratar de entender cuál es el mensaje auténtico que subyace dentro de las apariencias. Esto es importante. Cuando alguien que es sincero narra acerca de una experiencia, hay que escucharlo, con mente abierta, en ese punto medio entre la credulidad y el escepticismo, para poder llegar al mensaje real, que se nos quiere comunicar por medio de esa persona y su experiencia vivida. Es muy fácil rechazar algo que no entendemos, que nos parece fuera de orden de la lógica racional, o por el contrario aceptar sin cuestionar, como si lo que esa persona o testigo nos platica fuera la verdad total, cuando todo el relato depende de la percepción del sujeto, de su manera de procesar mentalmente la experiencia y de cómo la transmite a los demás. Como habíamos mencionado,
Son varios filtros por los que pasa cualquier experiencia física o psíquica que alguien ha experimentado. Esto tomando en cuenta que hay sinceridad, honestidad y buena voluntad por parte de quien ha vivido la experiencia en cuestión. No hay que descartar los móviles ocultos que algunas personas puedan tener al publicar algo masivamente. Pueden ser monetarios, o deseo de llamar la atención, de ser reconocidos como especiales, e incluso podemos toparnos con aquellos equivocados sinceros, es decir, personas, con buena voluntad que llevados por un deseo oculto de sobresalir, realmente creen que han tenido una vivencia extraordinaria, cuando quizás sea una confusión en su propia mente. Es decir, a veces alguien vive una experiencia que malinterpreta y traduce de manera equivocada, y cuando la narra, no la describe con exactitud, dejando en las mentes de quienes son receptores de su relato ideas confusas. Y al final dejamos a los engañadores, los desinformadores intencionales, que llevados por diversos intereses, buscan confundir a los buscadores sinceros del conocimiento. Resumiendo, este tema tenemos entonces 4 tipos de manifestación, de quienes dicen tener una experiencia especial, ya sea de tipo extraterrestre, paranormal o espiritual. 1. Los que han tenido una experiencia real y son sinceros y honestos en sus relatos. 2. Los que han tenido alguna experiencia y por motivos ocultos o manifiestos, adulteran el relato o lo describen confusamente. 3. Los equivocados sinceros, que creyeron tener una vivencia, pero no fue así. Es como una ilusión que narran como si realmente fuera verdad. 4. Los desinformadores o engañadores que quieren confundir al público en general, para manipular la información existente a su antojo, por diferentes motivos egoístas y malsanos. En la actualidad, por el uso de la tecnología de la información, y por el deseo de acaparar la atención de su público, muchos investigadores o reporteros de noticias de este tipo entrevistan a cualquier persona que afirma haber tenido alguna experiencia especial. Si revisamos cuidadosamente los reportes, notaremos en la mayoría de ellos falta de consistencia al preguntar al testigo sobre sus experiencias. Casi siempre queda todo en el aire, sin posibles comprobaciones. Por ejemplo, una persona afirma haber tenido contacto con seres del espacio exterior, y que lo invitaron a subirse a su nave y lo pasearon por el espacio sideral, y luego lo regresaron a su casa. De este tipo de relatos está lleno el Internet en la sección de videos, e incluso libros publicados sobre este tema. Cuando lo entrevistan, nunca le preguntan cómo es que subió a la nave, si le prestaron algún traje especial, cómo se protegieron ellos, los visitantes de subir a una persona acostumbrada a vivir en cierta atmósfera, en contacto con ciertos virus y bacterias del ambiente terrestre. O bien si son muy avanzados, como lo protegieron de no ser afectado al sacarlo de su hábitat y llevarlo a otro ambiente, donde pudiera contaminarse de alguna forma, en fin. Todo aquello que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de una experiencia física material. Si la experiencia no fue física sino psíquica, entonces sí es posible todo lo que se platica, porque en esa otra dimensión no se requieren tantas precauciones al entrar en contacto 2 civilizaciones diferentes del espacio. Da la impresión por los relatos, que las experiencias fueron en el nivel mental con mucha nitidez, y los que las vivieron las están interpretando como si fueran físicamente. Contactos extraterrestres. En la mayoría de los relatos de viajar físicamente a otros planetas, los que supuestamente vivieron la experiencia, no aclaran si para poder vivir en esos otros mundos, les prestaron algún traje o protección de algún material, ya que estamos hablando de vivencias físicas concretas, o cómo fue posible que pudieran respirar normalmente en esos otros ambientes. Si la gravedad del planeta, posiblemente algo diferente a la del planeta Tierra, los afectó de alguna forma. Todo ello queda en suspenso, y los entrevistadores por lo general no preguntan lo básico, para poder corroborar de alguna manera si la experiencia vivida fue física material o en otra dimensión del ser. Cuando hablamos de contactos entre seres humanos y entidades de fuera del planeta Tierra, tenemos 2 tipos: seres sin cuerpo físico denso, seres con cuerpo físico denso. Con los seres sin cuerpo físico denso, los encuentros o contactos serían semejantes a los que se tienen dentro del planeta, con entidades de otras dimensiones o planos de expresión, ya sean humanos desencarnados, o bien seres humanos más avanzados desde el punto de vista espiritual, conocidos como ángeles conscientes,
guías espirituales o maestros de luz. En la historia terrestre abundan los relatos de este tipo. Estas entidades sin cuerpo físico material pueden manifestarse de varias maneras. 1. Como visiones o apariciones, que solo alguien con percepción especial los puede ver. Percepción de tipo psíquico, que le permite al sensitivo captar algo que otras personas que pueden estar presentes no pueden ver, escuchar, sentir o comprender. Solo el individuo con esa capacidad especial puede conectarse con ese ser o seres presentes en otra dimensión. Normalmente estos encuentros son con seres del planeta Tierra, pero pudiera también suceder experiencias con entidades de fuera del planeta Tierra. 2. Manifestaciones psíquicas, que podríamos llamar holográficas o tangibles, ya que cualquier persona sin capacidades especiales podrá ver, incluso fotografiar o grabar la evidencia de contacto. 3. Entre estos dos tipos de manifestaciones psíquicas, tenemos aquellas que no son percibidas por los seres humanos, pero sí por medio de fotografías, videos o incluso computadoras, como en muchas investigaciones de tipo paranormal y del estudio de los ovnis. 4. Hay otra forma de manifestación de los seres sin cuerpo denso, cuando pueden crear un cuerpo ilusorio, el Mayavirupa de la filosofía antigua de la India, y materializarlo para dar una enseñanza especial. Los sujetos o individuos que tienen esta experiencia pueden no solo ver y escuchar al ser que está presente con ellos, sino incluso podrían tocarlo y sentirlo como un cuerpo material normal, pero no lo es. Es solo una imagen creada en tercera dimensión. Como en algunas experiencias de bilocaciones, donde se ha podido ver a una persona en dos partes al mismo tiempo, uno de esos cuerpos es una ilusión tridimensional. Los encuentros con seres que no viven en el planeta Tierra y tienen cuerpo físico denso en sus mundos de origen o en sus naves espaciales, pueden, al igual que los seres sin cuerpo material, utilizar las diferentes formas de contacto con los humanos terrestres de los seres sin cuerpo físico. Primero, como una percepción psíquica a una persona o grupo de personas. Segundo, como manifestación holográfica visible físicamente. Tercero, como plasmación en aparatos, como cámaras de fotografías, videos, computadoras o celulares. Cuarto, creando un Mayavirupa, un cuerpo ilusorio para no verse afectados por el ambiente terrestre, ni por cualquier contingencia de los humanos. Quinto, y en muy pocos casos, un encuentro físico material real. Con todo lo anterior queremos para quienes lean estos escritos que tengan la mente abierta, que no rechacen a priori las supuestas experiencias de quienes son considerados contactados, pero que no las tomen literalmente, ya que la percepción de estos fenómenos es mucho más compleja de lo que parece. Cuando quienes tienen estas vivencias llevan años de estudio de conocimientos científicos, filosóficos, parapsicológicos o esotéricos, es más fácil que no caigan en malas interpretaciones de sus propias experiencias, ya que pueden pasar por el filtro de sus conocimientos, sus propias vivencias, o de aquellos que las han vivido. La mente humana tiene muchos niveles diversos, al igual que la conciencia. No todo lo que creemos ver, escuchar o sentir es tal y como la percibimos. Por ello debemos tener mente abierta para estudiarlo todo, pero sin afirmar nada que no hayamos verificado de alguna manera, y aún así al compartirlo con otras personas, tener la humildad y el equilibrio de presentarlo como posibilidades solamente, y no como verdades irrefutables. Ya hemos mencionado que los dos extremos en la búsqueda de la verdad, el dogmatismo o credulidad, y el escepticismo o negación, nos detienen en el camino correcto del saber. El punto medio, la duda metódica, el razonamiento crítico, el pensamiento científico-filosófico, serán las pautas para seguir avanzando en el proceso del despertar de la conciencia superior o transpersonal. No se pueden adelantar las cosas, todo lleva un orden y un sistema. A su debido tiempo se presentan las experiencias verdaderas. El discípulo escucha atentamente a su maestro, para que un buen día sea también un maestro para otros estudiantes del sendero. En la medida en la que tu mente se sintoniza con mi conciencia, puedo transmitirle nueva información o verificar lo ya conocido, para que sirva como una comprobación de lo que se supone que pueda ser un principio de veracidad. Existen muchos avances en la tecnología terrestre, que todavía no se han compartido a toda la humanidad, debido a intereses creados. En un futuro próximo, habrá nuevos descubrimientos que podrán compartirse con el género humano. Recién se comienza a trabajar en ello. Son muchos los que,
aportando su granito de arena, están trabajando para crear un mundo más equilibrado y justo para todos. Desgraciadamente también los que manejan la economía mundial y de las naciones en general no están haciendo su labor como los que observamos en paz los acontecimientos nos gustaría ver ya manifestados. Pero cada vez hay más personas y grupos conscientes en diversos frentes, tratando de equilibrar la balanza kármica planetaria de la humanidad terrestre. Existe ayuda del exterior. Siempre la ha habido en la medida de lo posible. Hay leyes universales que regulan todo. Y nosotros, como seres en manifestación, tenemos que vivir en armonía con estas maravillosas leyes cósmicas. En estos momentos dejaste de escribir, debido a que las ideas que estás captando tratan de asimilarse en tu mente con otras ideas existentes, y es como si tu procesador mental no pudiera acomodar lo que está recibiendo con la información mnemotécnica. Esto es algo normal y natural. Lo más importante es no perder el vínculo contigo mismo en todos los niveles de conciencia. Mantener la armonía con tu ser profundo es la clave del contacto multidimensional. Ya teniendo esta comunicación con tu yo superior, lo demás se da por añadidura. Esta armonización consciente es el camino de la paz profunda o paz interior. Hasta pronto. Servidores planetarios. Hace tiempo se reveló a la humanidad terrestre la idea de quiénes son en realidad ustedes, como entidades vivientes en el planeta Tierra. Pero solamente unos cuantos ya preparados pudieron captar esos conocimientos, aquellos más preparados en los diferentes grupos humanos. Ahora lo que se busca es que la información básica llegue a un mayor número de individuos, lo que algunos han llamado una masa crítica de la humanidad, para poder por medio de este selecto grupo de servidores planetarios propiciar un nuevo avance en el desarrollo de la humanidad terrestre, y de esta manera poder avanzar un paso más en la espiral circulatoria planetaria. Los que estuvieron preparados para recibir el conocimiento en el pasado se convirtieron en punta de lanza de lo que se llama también el cuerpo místico mundial, tal y como tú lo recibiste hace algunos años. Ahora viene el movimiento mundial. De todas las naciones se van a escoger aquellos individuos que nacieron con la capacidad de responder al llamado mundial del servicio planetario, el cual reviste varios niveles y aspectos, entre los que podemos mencionar la ayuda al planeta en sí mismo, por grupos de activistas y voluntarios que quieren ver la protección de la fauna y de la flora en el planeta, el respeto de los ecosistemas naturales, todo aquello que entra en el campo de estudio de la ecología. Tenemos también los grupos de trabajo en el campo de la investigación científica y tecnológica, en todas sus áreas, como los medios de comunicación masiva, las computadoras o sistemas de inteligencia artificial, los viajes espaciales, los descubrimientos médicos y psicológicos, para mejorar la calidad de la vida humana. También la ayuda y cuidado del reino animal, todavía muy descuidado en la actualidad. Este campo requiere una mayor atención de los voluntarios conscientes. El desarrollo artístico y cultural, para propiciar por su medio fuentes de desarrollo comunitario y social, que ayuden a los individuos a interactuar mejor con sus semejantes, de manera sana y respetuosa. Aquí incluimos los deportes, y todo aquello relacionado con la disciplina física y mental. Otro aspecto todavía en pleno desarrollo es lo relacionado con el liderazgo y los gobiernos, para poder llegar a un consenso internacional, donde todos los países convivan en paz y armonía entre ellos, respetando sus diferencias y pudiendo llegar a decisiones para el bien común como raza humana. Falta perfeccionar más los fundamentos de la Organización de las Naciones Unidas, para posteriormente sentar las bases de la exopolítica con el intercambio de conocimientos con seres de otros planetas y confederaciones. El aspecto económico es crucial para el futuro de la humanidad terrestre, mientras no se alcance un nivel de equilibrio donde todos tengan lo suficiente para vivir bien. Cuando se dejen a un lado los egoísmos y la apatía e ignorancia en cuanto al valor de la energía del dinero o los bienes materiales, no se podrá dar el siguiente paso en el proceso del desarrollo humano terrestre. Y por último, y no por ello menos importante, el aspecto religioso y espiritual, para trascender las limitaciones de las ideologías existentes y ajustar las ideas de este tipo con los avances de la ciencia y la educación mundial, para que poco a poco todos los seres humanos podamos coexistir en paz y armonía, sin tratar de imponer nuestras creencias o ideas a otras personas, ya que cada quien es libre y deberá sentirse libre de aceptar o negar cualquier creencia o conocimiento, a menos de filtrarlo por su propia comprensión racional e intuitiva. Como verán quienes revisen estos escritos,
falta mucho aún para poder lograr todo ello. Actualmente, muchas personas y grupos idealistas quisieran que todo ello se llevara a cabo en esta generación, lo cual no es posible, ya que son muchos aspectos importantes que hay que mejorar, pulir y transformar. Todo ello debe de hacerse dentro de la misma humanidad, y no por medio de manifestaciones externas al planeta. Por ello es que muchas almas avanzadas están encarnando dentro de la humanidad para poder auxiliar en estos procesos globales, cada quien, en su campo de acción. Por ello les pedimos siempre visión y paciencia. Visión para poder ver la ayuda divina o superior en todos los acontecimientos de la vida planetaria, y paciencia para poder esperar y confiar de que todo está bien, pero puede ser mejor. Es decir, hay un proceso evolutivo dirigido por inteligencias superiores, respetuosas del libre albedrío de los seres, que están actuando desde sus niveles cósmicos, para ayudar, guiar e instruir a sus discípulos en la Tierra, aquellos ya preparados para responder al llamado del servicio mundial impersonal. Las mismas leyes universales que podemos apreciar funcionando perfectamente en el cosmos y en la naturaleza planetaria, son las que influyen y regulan los comportamientos humanos, para que todo cuanto los habitantes del planeta puedan hacer, sea equilibrado adecuadamente con justicia, amor y sabiduría. No se escapa nadie del funcionamiento de las leyes universales, ni los seres del microcosmos, ni los habitantes de mundos o mesocosmos, ni las entidades del macrocosmos. Todos somos parte de la manifestación universal, por lo que las grandes leyes cósmicas nos dirigen y nos impulsan para un desarrollo ulterior. Es como el concepto humano conocido como teleología, hacia un fin último. Recuerden, lo que está viviendo este mundo, ya lo vivieron muchísimos planetas en el universo todo, e incluso muchos seres que ahorita forman parte de la humanidad terrestre. Ya pasaron por algo parecido en otros planetas de esta galaxia, pero en vidas pasadas. Si algo sucede, es parte de las posibilidades existentes, tal y como ahora lo enseña la física cuántica. Cada vez que tomas una decisión, se abren las posibilidades de lo que puede seguir, pero todas esas posibilidades están dentro de lo que se llama el plan divino para cada ser y para cada humanidad y planeta. Hasta pronto. La mente interna. En estos momentos te preguntas cómo es posible que puedas captar las ideas de otra mente diferente a la tuya, y te compartí la imagen mental de cómo es que tu mente externa objetiva ya está sintonizada con tu mente interna psíquica. Revisar mi libro, La mente interna, porque hay un vacío que tu yo superior está haciendo y permitiendo para que otra mente se pueda conectar con tu mente interna. De esta forma es que puedo trasladar a tu conciencia algunos fragmentos de información del informe Radom que he compartido con mis semejantes de mi planeta de origen. Tú no sabes lo que vas a escribir o recibir, pero si no comienzas a escribir, no se puede conectar la afluencia de ideas de mi mente con tu conciencia. Y esto es para aquellos que lean estos escritos y se encuentren en una situación semejante. Hay que atreverse a dejar fluir las ideas, para que se establezca el canal de comunicación de lo interno a lo externo. Hace algunos años terrestres, buscamos contactar con personas de este planeta para colaborar con los guías superiores de este mundo. No somos los únicos interesados en la humanidad terrestre, que deseamos ver este mundo convertido en lo que debe ser, aquello que ya está definido en los planes superiores, y que debe de desarrollarse en armonía plena. Sin embargo, dentro de las posibilidades, hay todavía mucho trabajo que realizar dentro y fuera del planeta. Los visitantes de otros mundos, en armonía con los grandes maestros del cósmico, buscamos ayudar y colaborar dentro de lo posible para que el plan divino se lleve a cabo sin intromisiones indeseables, de cualquier nivel. El progreso científico y tecnológico ya está listo para el encuentro abierto con otras civilizaciones, pero las ideologías de las naciones terrestres en su aspecto político y económico no se encuentra todavía con la preparación adecuada. No se diga de las creencias religiosas, que no han evolucionado a la par de lo científico. Hay mucha desinformación e ignorancia sobre la vida humana en este planeta, y sobre la posibilidad de establecer relaciones cordiales con otras humanidades del cosmos. Los problemas ecológicos se han incrementado en los últimos años, ya que es un principio universal que, si algo no se soluciona en su momento, se vuelve a presentar acrecentado para el siguiente nivel de desarrollo. Demasiados seres humanos viven en un nivel inferior en lo económico y lo cultural.
están al margen de lo que las grandes naciones han conquistado. No existe suficiente comunicación efectiva entre los grupos humanos, sobre todo por los intereses político-económicos. Todo ello debe cambiar, para que podamos interactuar libremente con ustedes. Los idealistas del mundo están haciendo su labor, al imaginarse y sentir que es posible el cambio planetario. Su misma energía está llamando a la transformación de los seres humanos. Cada quien, en su vida personal, familiar y social, debe convertirse en un misionero del cambio planetario. Mientras más personas sean conscientes de esto, se verán los resultados en la realidad material del mundo. Todo cambio comienza con individuos conscientes y pequeños grupos de misioneros. Luego se comparte con el todo social. El pensamiento positivo es tan importante como la acción constructiva. Ambos van de la mano, conectados con los sentimientos genuinos y profundos. Puedes ayudar al cambio planetario, donde te encuentres. Escucha la voz interior de tu verdadero ser y encuentra tu misión en tu vida actual. Mantén firmes tus convicciones de convertirte en una mejor persona. Equilibra tu propio ser. Vive en armonía con las leyes de la naturaleza, que tu intuición te revela. Comparte con tu ejemplo el cambio que quieres ver en el mundo. Aprende a sostenerlo en ti mismo. En este planeta Tierra ya hay muchos ejemplos maravillosos, de transformación personal, familiar y social. Pero las noticias se enfocan más en lo negativo, en las fallas, los errores. Pero ahora con las redes sociales, se están compartiendo también las buenas noticias, los casos reales de personas que están contribuyendo al cambio planetario, en lo ecológico, en la educación, en las relaciones con el reino animal, en la protección ambiental, en la ayuda comunitaria en los desastres naturales. Hay muchas voces entonando el canto nuevo del nacimiento del nuevo hijo de la humanidad terrestre. También hay desinformación, malas noticias, burlas, lenguaje vulgar, y lo mismo de siempre, como reflejo de su estado de conciencia estancado, esta humanidad es así, una mezcla de muchos niveles de conciencia humana. Pero no te enfoques en lo negativo, porque lo acrecientas, enfócate en lo positivo para que germine y crezca, como el ejemplo de las macetas. En una de ellas hay una planta que quieres que crezca, en la otra, una mala hierba. ¿Qué puedes hacer al respecto? Regar la buena planta y dejar de regar la mala hierba. Con el tiempo, donde enfoques tu atención, ahí se manifestarán los buenos resultados. Esto no significa que no veas los errores. Hay que reconocerlos para poder trascenderlos. Y esto funciona en todos los niveles, desde lo individual hasta lo colectivo y mundial. Ver el error no significa enfocar toda nuestra intención en ello, sino reconocer la realidad, aceptarla como es, para luego poder hacer modificaciones significativas que realmente funcionen en el cambio que deseamos. Los principios son eternos. Se pueden expresar de diferentes maneras, pero en la esencia son semejantes. En estos momentos, te vino a la mente el recuerdo de uno de los primeros mensajes que recibiste, donde te revelaban cómo las verdades se pueden dar a la humanidad en diferentes formas o lenguajes, matemáticos, tecnológicos, filosóficos, religiosos, físicos, y sin embargo, la esencia permanece en el trasfondo de la vestidura o ropaje, como se presentan las grandes verdades de todos los tiempos. ¿Cómo esta idea de grandes verdades se puede compaginar con el conocimiento de que todo es cambiante, que todo evoluciona, y que de acuerdo a la percepción del sujeto es posible ver o captar ciertos principios de alguna forma, que luego cambian con el paso del tiempo, cuando la conciencia del perceptor se modifica? Hay ideas que subyacen dentro de la forma de presentación. Lo que cambia es la vestidura, no la esencia. Por eso los grandes maestros que han venido a este mundo lo han expresado de diversas formas. Busca la esencia, el espíritu que vivifica y no la letra que engaña. O aquello de leer entre líneas, percibir lo que está oculto dentro de las palabras, del idioma, o de la comunicación dada. ¿Cuál es el mensaje para mí, de todo lo que estudio, leo, analizo, pienso o vivo? Esta idea de buscar el mensaje particular es esencial para recorrer el sendero interior. En nuestros planetas del sistema de Argón, utilizamos principios semejantes a los que aquí se han revelado a esta humanidad. Por eso nos llama mucho la atención la semejanza de las enseñanzas, desde luego con otras palabras e idiomas, pero la esencia es la misma. El sendero interior, el despertar de la conciencia, las vidas sucesivas para poder lograr esto, la humildad, el deseo de alcanzar esos estados superiores de la conciencia.
donde somos felices y ayudamos a otros a hacerlo también. La paz profunda, la comunión interna, los estados místicos, en fin, lo que enseñan sus más hermosas filosofías antiguas y modernas. Hasta pronto. Planetización. En nuestro sistema de mundos, hemos pasado por situaciones muy parecidas a las que ustedes están viviendo en este maravilloso planeta, hace muchos siglos de vuestro tiempo. Logramos erradicar los grandes problemas que enfrentamos en el proceso de pasar de la civilización a la planetización consciente y voluntaria de todas las naciones que integraban nuestra sociedad en evolución. Seguimos los pasos de otras humanidades más avanzadas que la nuestra que nos proporcionaron las ideas para poder llevar a cabo nuestra labor conjunta. Diseñamos procedimientos para erradicar el problema de los desechos que la misma humanidad nuestra producía en exceso, contaminando el ambiente del planeta original de nuestra humanidad. Fueron varias tentativas que fueron apareciendo en nuestro horizonte mental, hasta que pudimos dar con la solución definitiva. Lo mismo con el respeto a la vida animal y vegetal de nuestro mundo. Todo ello ustedes también lo van a lograr. Cuando un mayor número de ciudadanos sean más conscientes del medio ambiente, ya comienzan a presentarse las primeras ideas para corregir estas situaciones. En algunos países más avanzados, falta que se prueben y se exporten dichas ideas a todas las naciones del orbe. Lo mismo con la marginación de grupos humanos, que no tienen lo básico para vivir bien, y que por lo mismo se convierten en un lastre para el conjunto. Cuando todos los dirigentes de las naciones tomen medidas drásticas para su solución, entonces se podrá avanzar en el camino de la planetización consciente. Este concepto significa que todos los ciudadanos del mundo se vean como formando parte de un mismo planeta, y no de varias naciones separadas entre sí. El respeto a las diferencias culturales y sociales también es un factor muy importante para resolver antes de pasar al siguiente nivel evolutivo como humanidad. Nada de esto es nuevo. Muchísimos pensadores de la Tierra lo han delineado desde tiempos pasados, pero todavía no ha sido posible llevarlo a cabo con eficiencia y efectividad. Pasando a otro tema, te mandaba hace rato ideas de cómo somos nosotros, y captabas en tu mente que nuestra apariencia física es semejante a la vuestra. Si nos materializamos en su planeta pasaríamos inadvertidos, ya que somos muy parecidos a algunas razas de este mundo. Esto no pasa con otras humanidades de otros planetas, cuya apariencia sí es diferente a la suya y a la nuestra. Es por eso que cuando los primeros exploradores de nuestro sistema de mundos llegaron por primera vez a este planeta Tierra, se sorprendieron de la semejanza física con los habitantes de aquí. Por ello se decidió comenzar un programa de investigación de las condiciones de este planeta, con varios objetivos. 1. Al descubrir cómo es la humanidad de la Tierra, podríamos recuperar y comprobar las historias que teníamos de nosotros mismos. De alguna manera, este mundo está pasando por lo que nuestro planeta original vivió hace milenios. 2. Plantear la posibilidad de un enlace interplanetario entre nuestras dos humanidades, en varios aspectos. Estudiando las condiciones atmosféricas para ver si podíamos en un futuro mandar expediciones a este mundo e invitar a los humanos terrestres a visitar nuestros planetas de la Confederación, a la que pertenecemos, desde luego, esto en un futuro. 3. Intercambiar conocimientos por vía mental y psíquica, que es lo que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo, esperando las condiciones humanas terrestres para dar el siguiente paso. Siempre de acuerdo con las leyes universales de solidaridad interplanetaria. Otras ideas que estuviste captando hace rato, antes de decidirte a escribir, es acerca de cómo se dan estas comunicaciones, porque a veces parece que es un ser individual el que transmite las ideas, y en otras ocasiones como si fuera un colectivo de mentes unificadas. Esto ya muchos contactados y psíquicos lo han percibido, y lo manifiestan en sus recepciones telepáticas o mentales. Recuerda que puede ser de las dos maneras. En algunas ocasiones hay alguien interesado en comunicar algo a un receptor adecuado, y en otras es la capacidad del sujeto sensitivo el que le permite sintonizarse con ideas provenientes de cierta frecuencia. Cuando esto sucede no es que haya alguien dictando las ideas, sino que es la capacidad del sensitivo que atrae hacia su mente el conjunto de información que ya existe en una especie de archivos psíquicos o mentales, y de ahí extrae la información que por afinidad puede recibir o captar. En ambos casos, siempre pasa por los filtros de la mente del individuo
que se sintoniza con esas frecuencias de luz. Quizá no sea muy fácil para ti entender todavía este fenómeno de las comunicaciones intermentales, pero poco a poco nos vamos acercando para dilucidar esta cuestión. Lo que sí es importante que entiendas es que no proceden estas ideas de tu mente objetiva y racional, sino de tu mente interna o psíquica, como medio para poder conectarte con otras fuentes del saber. La mente interna tiene la capacidad de sintonizarse con otras frecuencias de la luz, ya que la mente racional no puede hacer esto en sí misma. Su funcionamiento es enfocar su atención al mundo externo solamente, mediante los procesos racionales, emocionales y volitivos, que son estudiados por la psicología tradicional de tu planeta. En cambio, la mente interna sí puede alcanzar otros niveles, digamos, intuitivos o telepáticos, que le permiten conectarse en un campo unificado de información mucho más amplio que lo que permite la objetividad del ser encarnado. Luego seguiremos con este tema. Hasta pronto. La naturaleza. En la mañana estuviste recordando una experiencia para ti muy extraña y única en su género en cierta forma, cuando sin estar pensando en ello, ni encontrarte en una situación, digamos, adecuada para tener una experiencia espiritual o transpersonal, escuchaste en tu mente una especie de voz femenina, diferente a tu pensamiento habitual, que te decía, ¿por qué luchas contra mí? Y luego que preguntaste acerca de ello, te respondió que era la naturaleza. Y lo más extraordinario fue que luego de recibir este aviso, descubriste lo que llamaste la paz interior, o paz profunda. Y te duró esta sensación muchos días, cuando te volvías a sintonizar con esa frecuencia vibratoria. Aquí se abren varias posibilidades de esta vivencia real. 1. Existe la naturaleza como un ser consciente que puede comunicarse con los seres humanos. 2. Algún ser superior, una maestra de luz representando a la naturaleza, se comunicó contigo. 3. O bien, una conciencia unidad o colectiva relacionada con el concepto de la naturaleza quiso darte un mensaje para despertar tu conciencia espiritual o trascendente. En cualquiera de estas posibilidades, podemos establecer que lo que escuchaste en tu mente no provenía de tu objetividad, ni de lo que estabas pensando o sintiendo en ese momento, ya que esperabas un autobús para viajar en él. Te encontrabas en la calle con todo el ruido ambiental y las percepciones externas, de tal manera que era muy difícil producir a voluntad un estado de concentración o meditación, para poder sintonizarte con alguna frecuencia ajena a tu mente externa. La captación fue real, ajena a ti mismo, de una fuente distinta a tu propio ser. Además te produjo con una sola pregunta un cambio de conciencia increíble, que muchos seres humanos tardan años en lograr esa comprensión y vivencia real. Además de la comprensión intuitiva, o más allá de lo racional o intelectual, sientes perfectamente un estado auténtico, que difícilmente se puede crear a voluntad. Eso que sentiste como la paz interior, que abrió para ti, en esta encarnación, la facultad de volver a sintonizarte en esa sensación posteriormente, y también el poder comprender cómo ese estado ahora vivido por ti es parte de todos los seres. Es decir, cualquier entidad viviente puede estar en ese estado. De hecho, ya están en esa frecuencia, pero no lo han hecho consciente, que es lo que se produjo en ti, en esa ocasión especial. Para quienes lean estos escritos, quiero compartirles que, así como RLM tuvo esta experiencia y otras especiales, ustedes también han tenido algunas vivencias en diferentes niveles de conciencia. Lo que se busca es el despertar la conciencia aquí y ahora. Que aprendan a reconocer lo que han vivido, que agradezcan por estos privilegios y, de ser posible, los compartan con sus semejantes, con una mente abierta y respetuosa. Cada quien recibe lo que le corresponde por ley cósmica, y en el momento adecuado, no antes ni después. Existen procesos muy superiores a todos los seres manifestados, que nos sobrepasan tanto en entendimiento como en nuestras acciones. Nos postramos humildemente ante los designios superiores, que gradualmente vamos comprendiendo y vivenciando. Ampliando el tema de la naturaleza, solo puedo agregar por ahora que en la filosofía Samkhya de la India antigua, se mencionaba como la gran Prakriti universal, formada por materia, energía y mente. Por lo tanto, existe en cada planeta la expresión de la gran Prakriti, como expresión planetaria,
o madre naturaleza, en correlación con el ser planetario. En esta filosofía antigua, Prakriti se complementaba con el gran Purusha universal, el espíritu divino o cósmico, que a su vez se subdividía en infinidad de Purushas, o entidades vivientes, los seres en evolución consciente. Como este informe no se está escribiendo de manera objetiva y racional, les recomiendo que aprendan a leer entre líneas. No tomen nada de forma literal, porque en cada fragmento hay muchísimo contenido oculto. Cuando RLM pase en limpio los escritos, pondrá algunas notas o comentarios para ampliar conceptos que puedan complementarse intelectualmente con ideas ya manifestadas con anterioridad. Lo que muchas veces pasa con los seres humanos terrestres es que quieren todo poderlo comprobar físicamente, o por medio de los sentidos materiales, pero desgraciadamente, cuando entramos en niveles no tangibles, no es fácil hacer esto. Sin embargo, tampoco deseamos que sean crédulos, sino que pasen por el tamiz de su discernimiento, lo que escuchen, vean, lean o reciban. El discípulo o estudiante del sendero espiritual debe evitar los dos extremos del conocimiento, el dogmatismo y el escepticismo, ya que ambos extremos cierran las puertas del santuario interior del ser. Justo en este momento, que estoy dictándole a RLM estas líneas, cerró sus ojos y trató de sintonizar su visión interna para ver si me podía ver en mi apariencia. Es natural querer comprobar todo, pero ahora no estoy aquí con mi vehículo sutil, solamente estoy en conciencia sin forma o arupa, así que no podría verme aunque tuviera sus sentidos psíquicos despiertos. Pero puede sentirme y reconocer que estas ideas no proceden de su pensamiento humano objetivo, sino que se manifiestan a través de su mente interna o psíquica. Son ideas, no idioma alguno conocido. Ideas solamente que se traducen siguiendo los procesos naturales de la mente humana. Por ello, no deben tomarse como revelaciones absolutas. De hecho, ninguna comunicación, ni del pasado, presente o futuro, deben tomarse como verdades, sino que todo debe de analizarse y estudiarse, y cuando se puedan comprender o trascender, entonces se tomarán decisiones, si acaso es importante aquello. Es como el método científico de la Tierra, se formulan las hipótesis, para comprobarse o refutarse, y así se puede avanzar con paso firme por el camino del conocimiento. Lo que estamos haciendo es crear expectativas de cómo se puede conectar la mente humana con otras mentes ajenas a sí misma, de manera normal, natural, en salud y armonía. Todo ello con la intención de sembrar las bases de lo que será en un futuro próximo, la comunicación interdimensional interestelar. Comunicación interdimensional. El informe Radom no es un escrito, está realizado bajo otros parámetros muy diferentes a todo lo conocido todavía en el planeta Tierra. Recuerden que estamos muchos miles de años por encima de su nivel evolutivo alcanzado. Nuestras tecnologías de comunicación son muy diferentes a lo que conocen ustedes. Está adaptado y actualizado para proporcionar información, aquello que consideramos que puede asimilarse en esta etapa de la vida humana terrestre. Habrá algunos conceptos que pasarán muchos años para que puedan entenderse y verificarse. Para que un ser humano pueda recibir este tipo de comunicación, es necesario dejar la duda. Pero no la duda metódica, esa que René Descartes compartió con el mundo para sembrar las bases del método científico, sino la duda como desconfianza, la duda existencial, la que detiene al ser en su proceso de avance, la que las personas usan para detenerse en sus proyectos. No tienen la suficiente confianza en ellos mismos y en las leyes que dirigen la naturaleza. Esta duda que se relaciona con el miedo es la que es necesaria dejar a un lado para poder incursionar en el camino del conocimiento, sea de tipo científico, filosófico o esotérico. Recuerden la frase bíblica. Los valientes toman el cielo por asalto. Eso es lo que se necesita para abrir la mente a nuevos panoramas. Ahora suponiendo que alguien quisiera incursionar en este camino de comunicación, y que luego de intentarlo, solamente le vinieran ideas relacionadas con lo que ya conoce, de todos modos sería un avance y un triunfo de esa persona, porque usando este método que podríamos llamar intuitivo, podría propiciar que su mente ordenara ideas propias, que de otra manera permanecerían guardadas. Incluso si se comprobara después que las ideas recibidas mediante esta forma fueran falsas o equivocadas, eso mismo podría ayudar a entender cómo funciona el pensamiento, la imaginación y la memoria. Así que aún así, hay un aprendizaje. La única forma de no aprender es no intentar nada, quedarnos en el nivel que ya tenemos,
o creer todo como si fuera verdad. No se trata de eso. Por eso hemos insistido en revisar todo, no aceptar nada de manera literal, ya que existen los filtros de comunicación. Es muy difícil describir una experiencia, incluso una de tipo físico y material, por medio de palabras, y que quien lea luego ese escrito pueda entender realmente lo que se quiso decir. Sin embargo, esto no debe ser un impedimento para intentar la comunicación, ya que es necesaria e importante. Hay que seguir estudiando la mente humana, porque aquí está la clave para entender muchos fenómenos que parecen milagrosos o extraordinarios. Todo puede tener una explicación, pero no de tipo racional solamente. Hay que ampliar el punto de vista y la comprensión sobre los temas que parecen fuera de la realidad conocida, como este fenómeno de comunicación interdimensional. ¿Cómo es posible que un ser humano limitado como es RLM pueda captar ideas que no provienen directamente de su memoria solamente, o de sus archivos de información mental, sino de otras fuentes? En la historia de RLM, podemos ver cómo fue sintonizándose a otros niveles de conciencia, de su propio ser, primero con su mente interna o psíquica sin saberlo, luego con su mente causal o del alma o yo superior, y en una etapa extraordinaria de su proceso de vida con la mente espiritual pura, o conciencia divina en el ser, sin dejar de ser humano con fallas y limitaciones, y al mismo tiempo de este proceso interior, recibir comunicaciones de seres de luz, grandes maestros conscientes, que se comenzaron a manifestar en su mente con ideas ajenas a su conocimiento y experiencia personal. También en algunas revelaciones, cuando su cuerpo físico dormía, con sus amigos y benefactores invisibles, personas que conoció en vida y que, en esos momentos de su vida, habían pasado la transición, lo que se llama la muerte física, luego con seres de otros planetas. RLM no es el único, es uno de muchísimos seres humanos que han vivido alguna de estas experiencias de vida, muchos de ellos con un gran despertamiento consciente, otros menos conscientes pero con vivencias extraordinarias. La historia humana está llena de estas personas que vienen al mundo para demostrar varias cosas, entre las que podemos mencionar las siguientes: la existencia de otras dimensiones o planos de conciencia, las vidas sucesivas para poder alcanzar el nivel adecuado de despertamiento en el sendero espiritual, la manifestación de las leyes universales, por medio de la naturaleza, que existe un plan divino superior para la humanidad y el planeta Tierra, y por ende para todo el cosmos, la vida humana en infinidad de planetas en el universo, con diferentes niveles de desarrollo de estas humanidades, tanto en el nivel científico y tecnológico, como en el moral y espiritual. El estudio de la mente como primicia para poder entender el funcionamiento de los seres, en todos los aspectos de la existencia. La comunicación interdimensional e interplanetaria, bajo principios de las leyes del universo. En cuanto a las comunicaciones que se pueden realizar, tenemos las siguientes por ahora. 1. Comunicación interpersonal de manera objetiva, racional y material. Verbal y no verbal, gestos, movimientos corporales. 2. Comunicación intrapersonal. El diálogo interior de tipo psicológico, como reflexión consciente o semiconsciente. 3. Comunicación por medio de los llamados sueños, con personas conocidas o desconocidas, con personas ya fallecidas, o con otros seres de otras dimensiones o de otros mundos. 4. Comunicación llamada telepática entre una mente humana y otra mente humana, algunas veces de manera semiconsciente o involuntaria, y en ciertos casos de forma consciente y voluntaria. 5. Comunicación mental en vigilia, con seres de otros planos de expresión, personas desencarnadas, guías espirituales o ángeles conscientes, seres de otros planetas. 6. Comunicación psíquica con niveles de la mente universal planetaria, o con otros niveles de su propio ser, como el alma o yo superior, o la presencia divina en su alma. Estas son algunas de las formas de comunicación interdimensional que cualquier persona puede tener en la vida. Algunas de ellas son parte del nivel evolutivo de la humanidad terrestre, las primeras dos, otras serán parte de esta humanidad en el futuro. Por ahora solo algunas personas poseen estas habilidades despiertas, y casi siempre de manera esporádica, no constante ni voluntaria. Pero algún día toda la humanidad tendrá estas manifestaciones y otras más, que son parte del desarrollo de los seres en evolución. Mientras estabas escribiendo, sentiste como un vacío en el sonido ambiental,
como si todo se hubiera apagado, y cierta pesadez en la cabeza. Esto fue porque te sintonizaste con otra frecuencia. No siempre eres consciente de las manifestaciones físicas o psíquicas que se producen, y cuando sientes algo raro, no lo sabes identificar. Eso es normal. Cuando sucede algo extraño nuevamente, entonces ya puedes conectar esa sensación con lo que puede significar. En estos momentos, te estás acordando de una experiencia que viviste hace muchos años, y en un segundo plano de conciencia, tu mente está tratando de conectar esta información con la vivencia del pasado. Cuando estando en tu oficina comenzaste a sentirte muy inquieto como a las 4 o 5 de la tarde, y no podías precisar por qué era aquello. Ese día que era un sábado 23 de febrero de 1974. En la noche, como todos los sábados ibas a ir a la reunión de la Fraternidad K. Y te saliste de tu oficina pensando que podías encontrar una placita para tranquilizarte o reflexionar. Y te fuiste caminando, y cuando te diste cuenta ya estabas en la casa donde se celebraban las reuniones en ese entonces. Fueron como 30 o 40 cuadras, más o menos 4 kilómetros lo que caminaste. Nunca hacías esto, ni lo volviste a hacer en todos los años que asististe a ese sitio. Al llegar al lugar, era temprano, y te esperaste a que llegaran todos los participantes a esa junta administrativa. Y al comenzar la reunión, entraste en una especie de trance involuntario, al grado tal que Madrina, la señora que tenía contacto con los maestros superiores, mandó que otra persona te ofreciera un vaso de agua. Abriste tus ojos, lo tomaste, y volviste a entrar en esa concentración casi absoluta. Posteriormente en esa reunión Madrina comentó que un gran maestro estaba presente, y que había dejado una demostración materializada, que la buscaran en su ropa. Así lo hicieron todos. Luego tu mamá, que estaba presente revisando un saco colgado en la pared, sacó algo y exclamó que ahí estaba el objeto materializado. Y resultó que ese saco era tuyo. Así que te entregaron a ti la reliquia. Luego celebraron un cumpleaños triple de 2 hombres y una mujer. Pero la energía que sentiste fue algo superior a lo que habías experimentado anteriormente. Aquí hay varios puntos a revisar. 1. La sensación extraña en la tarde era como un presentimiento de algo que iba a pasar, pero no la pudiste procesar correctamente, por eso te producía desazón o intranquilidad. 2. La intensa concentración llena de paz, armonía y amor universal durante la sesión o junta. 3. La presencia de ese gran maestro y su comunicación por medio de la señora Madrina. 4. Y la materialización de ese objeto extraordinario. Lo que quiero decirte con esto es que todo está conectado. La mente humana es capaz de percibir no solo lo que está pasando en ese momento histórico, sino puede adelantarse al tiempo y captar lo que va a suceder. En tu caso, no sabías qué estaba pasando, ni por qué sentías esa incomodidad en la tarde. Luego, sin buscarlo, ni saber cómo, entras en un estado de trance, que le llamó la atención a la señora Madrina, a pesar que ella era muy consciente de estos estados, ya que los vivía frecuentemente y de manera activa, sin perder su conciencia. El mundo espiritual y el mundo material no están separados, sino interconectados, por medio del mundo psíquico o sutil. En la medida de que más seres sigan conectando las diferentes vibraciones, se irá manifestando la armonía entre los diferentes niveles del ser. Tú sabes, ya que lo has investigado y los has vivido, que esto es real. Quizá no se tengan todas las respuestas del por qué es así y cómo se dan estos fenómenos, pero existen y son parte de un proceso maravilloso que algún día se manifestará a toda la humanidad con conocimiento de causa. Y entonces una nueva era de iluminación se hará presente en este planeta Tierra. Mientras tanto, los grandes maestros del cósmico seguirán trabajando para que el plan divino, es decir, el proyecto que ya existe en la conciencia universal, se vaya permeando suave y lentamente, en armonía con las leyes de la naturaleza y para el bien de todos los seres. Nosotros, los habitantes de otros planetas que estamos aquí para colaborar con los grandes seres, seguimos las líneas trazadas en el proyecto del despertar de la humanidad terrestre, para que pueda pasar al siguiente nivel. En los primeros mensajes que recibiste por inspiración, que se convirtió luego en contactación o canalización, captaste. Antiguas culturas dormitan bajo las aguas, y al paso de los años, has ido comprobando cómo se han descubierto en diversas partes del mundo ruinas ciclópeas sumergidas en el océano, que nos hablan de otras civilizaciones no registradas por la historia oficial,
Todavía hay que conectar todas las revelaciones para crear el nuevo conocimiento de la historia humana. En nuestro sistema de mundos nos pasó algo parecido. Habíamos perdido nuestra memoria histórica. Y gracias a investigadores y sensitivos que lucharon ideológicamente contra lo establecido, se pudo ir reestructurando los conocimientos que teníamos de nuestra historia, que por cierto estaba muy pobre, débil y segmentada. La historia, al revelarse de manera correcta y comprobada, nos dio el impulso para entender nuestro presente y nuestro futuro. Descubrimos que no estábamos solos en el cosmos, y que en un remoto pasado habían existido civilizaciones con conexiones con otros mundos. Esto nos abrió las puertas para incursionar en las relaciones interplanetarias, ya existentes desde tiempos inmemoriales. Todo ello no fue fácil. Pasaron siglos de los nuestros para eliminar los obstáculos al conocimiento, tal y como está sucediendo en el planeta Tierra. Por ello, estamos aquí, para conectar nuestro pasado y entender el proceso universal de los mundos y las humanidades. No es fácil, ya que existen intereses creados que no quieren soltar el poder temporal, pero nada puede impedir el triunfo de la luz. Así está escrito, y así será. Las ondas cerebrales. Abu Simbel Razdam Sayam Mazdel. Cuando alguien capta conceptos o ideas que no resuenan en un lenguaje conocido, la mente y el cerebro rechazan esa información y tratan de adaptar las ideas al idioma que normalmente utilizan. Te pedí que las recibieras y trataras de captarlas lo mejor posible, para poder darte esta explicación, que apareció en tu mente, al cerrar los ojos y concentrarte en este proceso de captación de estos vocablos, que no son especialmente para ti, en este momento, sino para alguien que más adelante lea estos escritos y les sirvan de comprobación en su propio proceso de desarrollo mental y espiritual. Confía en mí, no te preocupes si no lo entiendes todavía. Cuando estabas captando estas ideas, te vino a la mente la imagen de un zigurat de la historia de este planeta. Resulta que, en esos tiempos, cuando esos pueblos construían de esa manera, algunos de nuestros enviados se conectaron con los arquitectos terrestres y les inspiraron esa manera de construir. En nuestro planeta de origen también tuvimos un tiempo en que se construía de manera parecida a plataformas escalonadas o pirámides truncas en la cúspide. Existe una reminiscencia entre esta forma de construir en nuestras dos humanidades. En la antigüedad, cuando viajeros estelares llegaban a la Tierra, envolvían sus naves en una especie de nube densa, de tal manera que lo que veían los terrícolas eran nubes muy bien formadas, que se acercaban a la cúspide de cerros o montañas. Luego algunos sensitivos percibían o captaban que algo especial sucedía en las cumbres, y observaban atentamente esos fenómenos aparentemente naturales, pero extraños a la vez. Y muchas veces, algunos de los sensitivos sentían el deseo de acercarse a esos lugares, que al paso del tiempo se consideraron sagrados. La idea de las montañas santas, o subir la montaña, no es solamente simbólica, sino que es una reminiscencia a encuentros especiales entre los escogidos, aquellos que les correspondía estar presentes en esos lugares, cuando se producían esas manifestaciones extraordinarias para esos pueblos. En otras ocasiones, la nube especial se posaba en el mar, y luego aparentemente desaparecía de la vista de quienes pudieran presenciar ese fenómeno extraño. Esto sucedía con los visitantes que tienen preferencia por un medio acuático. Narraciones antiguas como los carros de fuego de la Biblia, o los vimanas de la literatura hindú, son algunos recuerdos que quedaron grabados en la memoria de algunos pueblos. Sin embargo, muchos encuentros fueron en sueños, es decir, cuando la persona elegida para este contacto estaba dormida, y su ser interior ya preparado para esta vivencia, podía más fácilmente reconocer la importancia de ese momento especial. Se recibían los mensajes, que luego se repetían, ya en vigilia, puesto que el individuo ya se encontraba preparado para aceptar sin temor la posibilidad de recibir enseñanzas superiores. Aquí hay una clave para quienes lean o escuchen estos escritos y puedan entender su propio proceso de despertamiento consciente. Hay 3 momentos donde un buscador de la verdad puede conectarse con niveles superiores de conocimiento y comprensión, y son: 1. Al estar dormido su cuerpo físico, y en el plano psíquico o sutil, recibir información proveniente de otras fuentes diferentes a su objetividad. Luego, al despertar su cuerpo dormido, traer a su memoria cerebral lo que se vivió en los planos internos del ser. 2.
cuando estando despierto en una especie de trance la persona está en meditación, concentración o abstracción mental, y en este estado poder conectarse con otras frecuencias de pensamiento-sentimiento, y así recibir nuevas revelaciones y enseñanzas. 3. Y en pleno estado de vigilia, incrementando la vibración de su mente para sintonizarse a su ser interior conscientemente, y vivenciar las ideas o conceptos provenientes de otros niveles o planos de conciencia o dimensión. En el primer tipo, según las investigaciones realizadas por algunos científicos terrestres, el cerebro se encuentra sintonizado a las ondas teta, o de ensoñaciones, sin ser sueños cotidianos, sino experiencias en otra dimensión, que gracias a este nivel mental, se pueden grabar en la memoria del cerebro y recuperar la información al despertar. En el segundo tipo, nos encontraríamos con las ondas alfa cerebrales, relacionadas con la meditación y la hipnosis. Un estado de gran concentración y un gran relajamiento, pero sin estar dormida la persona. Entonces, lo que se está viviendo se está grabando directamente en la memoria consciente. Y en el tercer tipo se manifiestan las ondas gamma, que permiten conscientemente y en vigilia expandir la conciencia y percibir otras realidades, sin perder el sentido de identidad y de contacto con la realidad material circundante. Es como poder estar simultáneamente en dos dimensiones al mismo tiempo. Actualmente ya se están validando estas afirmaciones o suposiciones de la correlación de las ondas cerebrales con los estados de conciencia, gracias a las investigaciones de científicos con una mente más abierta, para descubrir el funcionamiento psiconeurológico, es decir, la correspondencia entre mente, cerebro y sistema nervioso. Las experiencias que le corresponden a cada ser se darán a su debido tiempo. Pero es importante dejar el miedo a lo desconocido y la duda de que se puedan manifestar esos eventos especiales, abrir la mente a las posibilidades y confiar en que cada quien recibirá lo que le corresponde recibir, de acuerdo a su ley interna o superior. Hasta pronto. El verdadero hogar. En la actualidad, la información proveniente de otros campos del conocimiento se está dando de manera acelerada. Existen muchas personas que se encuentran sintonizadas a frecuencias mentales superiores, muchos de ellos sin saberlo. Es decir, hay muchos investigadores, científicos, diseñadores, filósofos o sensitivos de tipo espiritual, que están conectando las dos frecuencias mentales o de conciencia, el nivel beta cerebral, o estado de vigilia con el nivel alfa, o el nivel gamma de amplitud de conciencia, sin despreciar la comunicación con el nivel teta cuando la persona está dormida. No todos los que pretenden tener comunicación directa la tienen como ellos piensan o sienten, y muchos otros sin saber cómo la están teniendo de manera natural. Por eso tantos adelantos tecnológicos en tan poco tiempo. Si revisan su historia van a descubrir las oleadas de almas encarnadas, en ciertos momentos históricos, que parece se dieron cita para dar impulsos a la humanidad terrestre, en diferentes ámbitos, como en la época del nacimiento de grandes filósofos y pensadores, alrededor del siglo V a.C. La llamada Edad Media en Europa, con el surgimiento de los movimientos religiosos y el desarrollo del pensamiento de la cultura árabe y sus aportaciones culturales. El desarrollo del arte en el Renacimiento europeo. Las grandes aportaciones musicales en el siglo XVII y XVIII. El surgimiento del pensamiento científico de manera gradual hasta consolidarse en el siglo XX. Ahora la humanidad terrestre está viviendo una era de grandes descubrimientos tecnológicos, que puede ser el fundamento de los grandes cambios profetizados desde la antigüedad. Definitivamente, nada pasa al azar. Hay un plan perfecto que se va desarrollando paulatinamente, por parte de los integrantes de la misma raza humana. Todos forman parte de los grandes cambios por venir. Cada uno está haciendo su labor, aunque muchas veces no lo puedan comprender o comprobar. Cuando el ser humano desencarna y después de pasar por su proceso de despertar en otras dimensiones, puede contemplar y comprender su papel dentro del gran plan. Cada vida es importante, ya que cada ser humano sigue un propósito superior en su despertar consciente. Cuando se está en la Tierra, todo se quiere ver reflejado ahí, pero el nivel físico-material no es el verdadero hogar de los seres conscientes, sino cuando se está libre del cuerpo material denso. Entonces se pueden percibir mucho mejor todos los sucesos y acontecimientos, incluso aquellos que parecían tan importantes al estar encarnados. Dejan de jugar un papel tan especial, y la vida física se contempla como un sueño.
del que ya se despertó por fin. La vida espiritual es la verdadera vida. Sin embargo, parte del proceso es manifestar en la materia los proyectos arquetípicos de la mente cósmica. Las humanidades del cosmos vamos despertando a estos principios, primero unos pocos de esa humanidad, luego grupos despiertos, más tarde lo que se conoce como una masa crítica de la colectividad social, y por último toda la humanidad, ya despierta en un nuevo nivel trascendente de conciencia. Y cada vez que los seres pasan la transición y dejan su vestido material, se busca que recapitulen todo lo vivido y aporten al conjunto su sabiduría conquistada. Desde el plano espiritual y de acuerdo con la evolución y despertar de la conciencia de los seres desencarnados, podemos interactuar con nuestros enlaces, seres queridos y alianzas espirituales, que todavía están en la materia, para ayudarlos a entender mejor su situación, para apoyarlos a descubrir por ellos mismos lo que deben hacer en la vida física. A sabiendas que de cierta forma es como una ilusión pasajera, ya que, al desencarnar, despertamos a nuestro ser real y verdadero. Claro que no todos los seres humanos pueden alcanzar su verdadero ser inmediatamente, lo más común es pasar por un tiempo relativo, de asimilación de su nueva etapa. Es como si la mente y la conciencia del yo reencarnante estuviera bloqueada todavía y necesitara aclimatarse en su nueva etapa, de acuerdo a las consecuencias o resultados obtenidos de sus acciones como encarnado. Por eso es que, en las revelaciones obtenidas por diferentes medios en la historia terrestre, se mencionan diferentes estados de conciencia del ser desencarnado. Podríamos hablar de 3 grandes niveles. 1. Un plano inferior donde van los que están más inconscientes de su realidad espiritual, y que todavía tienen que aprender muchas lecciones de lo básico en la Tierra. 2. Un plano intermedio para quienes ya han pasado por las enseñanzas básicas de la vida humana y ahora ya se encuentran listos para saber cómo funciona la vida y las leyes de la naturaleza. 3. Y un plano superior para aquellos más despiertos, que ya han aprendido las grandes lecciones del despertar de la conciencia espiritual y el servicio a la vida. Desarrollo psíquico. Lo que en estos escritos se menciona como la parte psíquica o interna de la mente humana es algo que es propio de toda la humanidad terrestre. Sin embargo, todavía en la mayoría de los habitantes de este planeta, es como el germen de una realidad futura. Para muchas personas, parecen historias de ciencia ficción, porque no es la manifestación natural en esta humanidad, pero algún día lo será, así como se fue desarrollando la mente externa racional, hasta que todo individuo que nace de padres humanos lo hereda, de manera genética y natural, más la enseñanza de tipo social que se va recibiendo en el transcurso de su crecimiento. Así también, en un futuro, la nueva humanidad nacerá con los códigos genéticos y kármicos adecuados para la manifestación de las capacidades psíquicas naturales. Por ahora son solamente algunos miembros de la humanidad quienes nacen con ese despertar de su conciencia, o bien, tienen la predisposición de desarrollar esas facultades innatas por medio de un entrenamiento adecuado. Esto se ha sabido desde la antigüedad en este planeta. Por eso se conformaban grupos de desarrollo espiritual que se aislaban del conjunto de seres menos despiertos, para poder trabajar ese aspecto de su ser, y solo algunos elegidos eran guiados al despertar consciente de esas facultades latentes. Hay muchísima información y conocimientos del desarrollo y despertar de dichas facultades, pero como los sabios antiguos habían descubierto, si estas facultades se despiertan antes del desarrollo ético y moral del individuo, se pueden utilizar esos dones o talentos de manera egoísta. Así que guardaban celosamente esos tesoros, de quienes no estaban preparados para utilizarlos correctamente, es decir, de manera altruista. Había algunos casos aislados, que el individuo sin formar parte de esas escuelas de desarrollo espiritual, despertaba esas capacidades mentales extraordinarias, y aquí podían pasar 2 cosas. O su despertar psíquico lo ayudaba a crecer y servir a sus semejantes, o por el contrario podían utilizar mal esas capacidades especiales. De ahí que en la antigüedad se mencionaban 2 caminos, el de la luz y el de la oscuridad. Según que la persona al ir despertando sus capacidades profundas, las dirigiera para ayudar y servir, o para destruir y dañar. De aquí nacen las escuelas y colegios iniciáticos para preservar el buen uso de dichas facultades superiores, al nivel ordinario de la humanidad en conjunto. Si revisan su historia, van a encontrar rastros de esos grupos de iniciados, tratando de proteger a la misma humanidad
de su despertar consciente en el manejo de otros campos de energía y realidad. Como la Hermandad Blanca de Egipto, los coptas y coptos de Medio Oriente, los yogis de la India antigua, los esenios mosaístas, los cabalistas hebreos y cristianos, los budistas de Asia, el lamaísmo tibetano, los gnósticos precristianos y cristianos, los rosacruces, los templarios, los taoístas de China y Oriente, los alquimistas de Asia y Europa, los pitagóricos y neoplatónicos, las hermandades chamánicas de América, entre otras muchas agrupaciones de iniciados. Estamos hablando de las organizaciones positivas y benéficas. Sin embargo, debido al oscurantismo y a la ignorancia, tuvieron que ocultarse de la opinión pública, ya que no había la preparación adecuada en su intelecto para entender los fenómenos asociados al despertar de la conciencia humana, en su aspecto psíquico-espiritual. Al transcribir estas ideas de algunos de tus libros previos, estás redescubriendo, como en esos escritos ya se mencionaba la manera de comunicarse la humanidad terrestre, con alianzas de otros mundos y dimensiones superiores. Como cuando se dice, las raíces del árbol Aswata son las ligas o canales armónicos de unión con aquellos mundos, soles y sistemas de los cuales este planeta recibe ayuda y bendiciones. Es la comunicación a través del espacio sideral, entre los mundos y las humanidades que los habitan. Sin embargo, no todos los iniciados del pasado habían entendido de qué manera se podía dar esta ayuda, entre los mundos, ya que su cosmovisión era mucho más limitada que la que existe actualmente, pero la idea esencial es la misma. Ahora la nueva revelación es que existen otros planetas habitados en el cosmos por diferentes tipos de humanidades, y que su nivel de desarrollo científico, tecnológico y espiritual ético varía desde niveles muy básicos hasta grados de desarrollo que sobrepasan la imaginación de las inteligencias más avanzadas de este planeta. Ya en las enseñanzas antiguas se mencionaban mundos avanzados en el espacio sideral, pero muchas veces se interpretaba todo desde el punto de vista espiritual solamente, ya que era muy difícil para esos sabios poder imaginar incluso viajes espaciales, debido al hecho de no tener un punto de relación o referencia adecuado todavía. Cuando la humanidad terrestre alcanzó el nivel de los viajes espaciales, entonces se reveló a la humanidad la posibilidad de visitas de seres de otros planetas y dimensiones. Como en todo avance, hay malas interpretaciones, confusiones y desinformación. Por ello es muy importante analizar todo, no aceptar nada, así como así, sino pasarlo por el filtro de la propia comprensión. Y lo que nos parezca adecuado para nosotros, entonces lo podemos aceptar, o en su defecto rechazar. La libertad del conocimiento es fundamental en el proceso de desclasificación mundial de los nuevos conocimientos, que ahora tienen un sello un poco diferente, ya que las manifestaciones visibles y tangibles del fenómeno extraterrestre se están dando a nivel masivo, señal de que se va caminando con paso seguro en esta nueva revelación mundial. No estamos solos en el universo. Somos parte de un definido propósito de desarrollo de las humanidades en el cosmos. Siempre ha sido así, aunque no lo supiéramos con certeza. Los cambios planetarios se están dando y seguirán sucediendo, de acuerdo con las posibilidades del despertar planetario, a un nuevo nivel de desarrollo de este maravilloso ser, en donde somos, vivimos y tenemos nuestra esencia, el planeta Tierra. Algún día estos escritos, los libros de RLM, serán conocidos ampliamente, pero no será en esta vida tuya. No te preocupes, estamos contigo siempre. Cada ser humano tiene que cumplir con su plan personal de desarrollo integral. Y muchas veces para los encarnados esto es confuso, ya que todo lo miden de acuerdo a sus parámetros ilusorios o limitados de la vida. Piensan que la vida es su encarnación actual solamente, y no una serie de vidas sucesivas consecutivamente, que van delineando los designios de sus propias almas o egos superiores, bajo la mirada serena de su Atman, o espíritu puro que se está expresando en cada encarnación manifestada en la parte material de algún planeta del universo. Otra de las grandes limitaciones que todavía observamos en la humanidad, e incluso en muchos sensitivos o contactos, es que todo lo que reciben piensan que debe suceder en esta etapa de su vida eterna. Esto es parte de las limitaciones del despertar de la mente interna o psíquica humana, en la etapa actual de su desarrollo consciente. Por eso discernimiento siempre, para poder dilucidar con mayor claridad y entendimiento las revelaciones que se van manifestando ampliamente en el mundo actualmente. Hasta pronto. Despedida.
Hasta aquí recibí de esta fuente de información. Quizá más adelante pueda tener alguna experiencia manifiesta en el plano físico, para que pueda servir como una verdadera comprobación tangible y visible de la posibilidad de la existencia de esta civilización extraterrestre y su comunicación interespacial e interdimensional con nosotros los habitantes de este planeta Tierra. Solo me resta dar las gracias a quienes hicieron posible que pudiera recibir estos conocimientos, y a ustedes que se han tomado el tiempo de revisar estos escritos con mente abierta. Recuerden no aceptar ni rechazar nada hasta después de pasar todo por el filtro de su propio discernimiento y comprensión. Lo que sea verdad persistirá al paso del tiempo, y lo que no lo sea, desaparecerá por sí solo. Hasta siempre. Vuestro hermano RLM. Te recomiendo que revises el libro impreso, donde encontrarás más información que complementa lo que se recibió por este medio. Paz a todos los seres.